Este cementerio surge en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, como una necesidad por parte de la comunidad francesa de rescatar los restos de los soldados caídos en las batallas de 1862, 1863, 64 hasta 1867, todo lo que se entiende como intervención francesa en México, en la zona de Puebla. Aquí se toma la decisión de que no se va a hacer un lugar cerrado nada más para los franceses, sino que se va a hacer un monumento de homenaje a todos los soldados caídos, tanto mexicanos como franceses, en esta intervención, instando por recomendación del general Porfirio Díaz, en ese momento presidente de la República, de que sea la reconciliación de ultratumba entre franceses y mexicanos, utilizando como motivo central esta unión física en una sola cripta de todos los huesos que habían encontrado y que se hallaban sepultados en distintos cementerios de la ciudad. Estamos hablando para 1897, en que se instala el 11 de septiembre, se solicita ya la conclusión, y es hasta el 23 de noviembre de 1897 que se logra tener el documento que certifica esta cesión del Panteón Municipal a la Sociedad de Beneficencia Francesa, Suiza y Belga sobre un jardín de la unidad, un jardín de la reconciliación, que es el primer planteamiento, y en el centro de este jardín, que es 1 hectárea, se encuentra el monumento. Este monumento fue hecho la escultura es francesa, fue diseñada y hecha por un escultor francés de los más importantes, Jacobs y Desbois, el fundidor, y lo importante de esta escultura es que representa a un zuavo francés y a un soldado mexicano, en el que una victoria alada está colocando sobre la cabeza del mexicano un laurel. Si ustedes se fijan, es importante el sentido del triunfo de la batalla del 5 de mayo y el triunfo final de la relación entre franceses y mexicanos en este momento en que Porfirio Díaz llevaba ya una muy buena amistad y relación diplomática con Francia. El monumento cuenta con los restos de más de 5,000 soldados, tanto mexicanos como franceses, que sus restos están depositados en una cripta subterránea inmediatamente abajo del monumento. Cuenta también en esta fecha de 1897 con una primera piedra que se encuentra localizada inmediatamente después de la reja de acceso, y que bajo esta primera piedra también se localiza una cápsula del tiempo que fue colocada por Porfirio Díaz y en la que se resguardaron una serie de documentos y de elementos de esta colocación, de este inicio de lo que después sería el cementerio francés. Una vez consolidada la Sociedad de Beneficencia Francesa, Suiza y Belga, y que el gobierno de Puebla le otorga el reconocimiento para poder tener el lugar, solicitan, para poderle dar el mantenimiento adecuado,
que tenga alguna función, y es de ahí, dado que la Sociedad de Beneficencia Francesa Suiza y Belga, la Sociedad de Beneficencia Francesa de México ha tenido este cementerio francés en la ciudad, el famoso cementerio de la Piedad, y después el cementerio de San Joaquín. Se tomó la decisión de que aquí fuera también cementerio, y esto pues consolida en lo que ahora estamos viendo. El cementerio originalmente de planta cuadrada, con lotes para capillas en todo el perímetro de 5 por 5 metros, y el resto con calles para dos calles principales, una de oriente a poniente y otra de norte a sur, andadores perimetrales para separar las capillas del resto del sistema de fosas, y finalmente 3 calles para cada lado, para interconectar cada una de las líneas de sepulturas, en donde se tienen juegos de pares de fosas. Este fue el primer trazo del cementerio, y para 1908-1910 va a tener una ampliación hacia el fondo. En un principio, como era parte de la quinta sección del cementerio francés, el ingreso era por el Panteón Municipal. Al independizarse totalmente el Panteón francés, se genera una barda perimetral que separe y se cierran las puertas laterales, y se permite la apertura del acceso sobre lo que era el famoso carril de Mayorazgo y de Molino de en Medio, que es la actual 11 Sur. Aquí lo importante como cementerio es que por las personas que están sepultadas es uno de los panteones con mayor calidad y cantidad de monumentos y capillas que podríamos considerar de alto valor artístico. Algunas de ellas, como la capilla que es completamente de mármol de Carrara, de la familia Díaz Rubín, fue hecha como un rompecabezas en Italia, en Carrara, y transportada por barco, trasladada por ferrocarril y entregada aquí al cementerio, no solo a las puertas, sino antiguamente había una vía corta de ferrocarril que circunvalaba el monumento. Entonces llegaban hasta prácticamente aquí al monumento, y a escasos 30 metros está la capilla. Pudieron descargar y de inmediato empezar a montarla. Así como esta capilla fue traída de Europa, las rejas de la misma fueron también traídas, pero en este caso ya no de Carrara, sino de Florencia, para la puerta principal de ingreso. Los cristales al ácido ya son mexicanos, de muy alto valor también, porque son de una sola pieza y con más de 14 visos de luz y sombra para lograr las figuras de la Virgen, de Jesucristo y de San José, si mal no recuerdo. Tenemos aquí capillas de los más variados estilos eclécticos, y entre ellas algunas son totalmente trabajos mexicanos y de muy alta calidad, y otras de autores extranjeros, pero que los que construyeron ya físicamente la capilla fueron mexicanos. Existían 14 casas principales para la construcción de monumentos, entre ellos las capillas y los catafalcos y diferentes tipos de monumentos. En un principio, el reglamento del cementerio era estricto en esta línea, en que no debían de ser que sobresalir de determinada altura y de determinadas características y el uso de determinados materiales.
dando preferencia a los pedestales con cruces de remate y a los catafalcos pétreos que simulaban el lugar donde estaba la caja depositada. La estructura interior de las fosas es de 3 niveles subterráneos hasta llegar al fondo de 3 metros y poder colocar 3 nichos para cajas completas, y el pasillo tiene 2 metros 20 de ancho para poder facilitar el acceso lateral y no tener que afectar la parte principal, que es el monumento que se localiza en la parte superior de la fosa. Esto, bueno, ha permitido que se conserven la mayoría de los monumentos conforme se fueron construyendo, aunque en la segunda mitad del siglo XX hubo muchas de las tumbas que había de finales del XIX que fueron modificadas o incluso demolidas por cambio de dueño para transformarlo en nuevos monumentos a nuevas familias.